Buenos Aires y lo que es la región, y lo que es la región de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra más cerca de la capital federal, como es Avellaneda, Lanús, que lo vemos acá en esta imagen. El río es como un tajo que se produce en esta parte de la ciudad y es el único que quedó a cielo abierto sin taparse. La ciudad tenía cuatro o cinco ríos más que pasaban por la avenida Juan B. Justo, por la avenida Comodoro Rivadavia, por por la avenida Monroe, por abajo de varias avenidas que han decidido en diferentes momentos históricos taparlos, y hoy no tenemos esa situación similar a la que pueda tener Ámsterdam o algunas ciudades europeas con ríos por el medio de la ciudad. En este caso tenemos el riachuelo. Consideramos que es un territorio futuro de ocupación, diría yo, de los más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires. Y por eso nos parece que trabajar y operar sobre este territorio es importante. En la clase anterior habíamos mencionado que el río, el riachuelo, se alimentaba desde diferentes cauces de otros pequeños riachos, arroyos que se van produciendo por la mínima pendiente que el territorio tiene, y estos cauces, estos arroyos, como ustedes ven en la imagen del medio, vienen desde un área verde, agreste, ¿no? Donde la producción agroindustrial, agrícola, ganadera, es la que se caracteriza. A ver si acá puedo inscribir, perfecto. Es como si hasta esta línea, ¿no? Tenemos todo lo que es el área de producción agrícola, ganadera, y después tenemos otro área de producción industrial mucho más relacionado a lugares de asentamientos de viviendas, edificios, y donde la ciudad está mucho más consolidada, y por estos lugares se alojan una cantidad enorme de industrias, fábricas y lo demás. El, este río se alimenta desde 16 municipios. Toda esta gran superficie que vemos en esta foto son 16 municipios que, en algunos casos más agrestes y en otros casos mucho más urbanizados, tienen que ver con la conformación del riachuelo y del río Matanza-Riachuelo, ¿no? Tienen que ver con la conformación, porque como les dije la otra vez, no es un río que se conforma de el deshielo de las montañas, sino más bien del drenaje del territorio plano. Este drenaje del territorio plano arrastra todo lo que esa planicie tiene, y muchas veces también en la parte industrial, donde se liga a las zonas de Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, La Matanza y la ciudad de Buenos Aires, industrias que vertían hacia este riachuelo todos sus desechos. Se divide en tres el territorio de este riachuelo, con una cuenca baja, media y alta, ¿no? La cuenca alta es la que corresponde a los territorios verdes y más relacionados al campo. La cuenca media es una zona intermedia. Son zonas hoy que tienen un mix entre pequeñas plantaciones y countries y este tipo de cosas, y después la cuenca baja es la más urbanizada y es la que siempre vemos en la mancha gris. Este, perdón que ahí se ven los 16 municipios que les comentaba recientemente, y las cuencas baja, media y alta. En esta cuenca viven aproximadamente, como les había comentado, 5.800.000 personas, y representa el 15% de la población de toda la Argentina. Y es una zona muy importante en cuanto
a las actividades productivas que se desarrollan acá en la cuenca. La agropecuaria, como le decía, en la cuenca alta, la industrial, este, están relacionadas a las zonas más urbanizadas. El, el río hoy cuenta con una limpieza que nosotros, quienes tenemos algunos años más, nos acordamos de los desechos que eh, abundaban como desechos de fábricas y contaminaciones producidas por la gente que vive también en las orillas del lugar, que mandan todos sus desechos y las basuras que se producen normalmente, porque por estas zonas no está la recolección urbana de residuos. Entonces se tiraba todo el río quienes habitaban los bordes de toda esta zona. Yo me doy cuenta que pasa un poco más lento en la pantalla de lo que yo estoy contando, porque lo veo yo en el teléfono y lo veo después en la compu. Ahora estamos viendo el puente, ¿no? Con todos los desechos. ¿Es así, Popo? Es Y yo así. estoy, es así, y yo estoy viendo el puente de nuestro, que corresponde a nuestro proyecto, pero no importa, sigo relatándoles. La situación esta que se ve en la imagen que todavía está ahí en pantalla es una situación que hoy ya no existe, pero era muy común de verlo hasta hace muy pocos años, donde la causa, bueno, ahí esta imagen que ustedes ven ahora es el puente que corresponde a nuestro terreno y que eh, hoy está pintado de otro color y los bordes con todo este sedimento no es el que hoy existe acá en la zona, pero estaba de esa manera producto también de los asentamientos que ocupaban todos los bordes del río. Estos asentamientos a través de, eh, no una causa judicial, diría yo, sino más bien lo que el Estado deja de hacer. Eh, una causa judicial lo que hizo fue reflotar una ley de espacio libre que se llama Camino de Sirga, entre lo que son los ríos municipales, provinciales o nacionales, en relación a los bordes, ¿no? Nunca puede haber algo bordeando un río o privatizarse el borde del río. Entonces, debe haber un camino de sirga, que es una separación que depende de los anchos de río, variaban entre los 8 y los 40 o 50 metros, en donde en ese espacio no puede haber nada porque antiguamente era el espacio que ocupaban los bueyes para arrastrar los barcos, pero después quedó determinado de que así quedara. Eh, a través de los años y los asentamientos que se ubicaban en los bordes del riachuelo, se provocaban un montón de enfermedades en la gente que habitaba todos estos lugares y que todavía en la Villa 2124 sucede, que es esta vista, esta imagen, eh, y es el único lugar donde el camino de Sirga no se pudo materializar, no se pudo construir. El camino de Sirga por fuerza de ley, ¿no? Por juicios que a través de una causa que se llamaba la causa Mendoza obligó de alguna manera a que se vuelva a la ley de generar ese camino de Sirga y poder erradicar a la gente que vivía en estos bordes de muy mala manera, contaminada, y se la pueda reubicar en otras viviendas dignas y con mejor situaciones de salubridad. Eh, Esta era la situación donde les comentaba que se tiran los desechos a los bordes del río y, bueno, suceden las contaminaciones. Entonces estoy esperando que pase la otra imagen donde esto que le hablo del camino de Sirga y ya muy próximo a nuestro territorio, muestra de qué manera se interrumpe en
Villa 21-24, y no permite liberar todo el borde costanero que en el caso actual se está generando como un gran parque lineal con caminos, rutas y avenidas, que es la avenida Pedro de Mendoza del lado de la capital federal, y no recuerdo cómo es el nombre del lado de provincia. Acá se puede evidenciar lo que les comentaba del camino de Sirga, donde se ve interrumpido aquí, ¿no? Y después vuelve a aparecer desde acá y nace hacia el otro lado, y se interrumpe justo ahí en donde es la Villa 21-24. Bueno, hay algunas imágenes de la situación de este camino de Sirga, donde poco a poco se va forestando, se va urbanizando, va cambiando el paisaje, porque lo que nosotros con esta charla pretendemos, aparte de mostrar quienes no pudieron recorrer el territorio o no pudieron ir todavía a recorrer parte del lugar, de las primeras imágenes que yo le mostraba a esto, la situación va cambiando, se va modificando. Y nosotros creemos que es el camino que se inició y el camino a seguir, donde todo lo que se viene después de la mano del privado, urbanizando los diferentes lugares, permite modificar un entorno que si hoy van a caminarlo, es completamente diferente a lo que nosotros tenemos en mente que podría llegar a ser, ¿no? De esta situación del barrio que decía del 21-24, ahí se ve cómo está densificado justo en el meandro por toda esa situación. Bueno, ahora hay unas imágenes que siguen, que son imágenes del interior del barrio, pero que están relacionadas a que, bueno, esta teórica también tenía que ver con lo que comentábamos del CEBIT y del proyecto que hacíamos en el primer cuatrimestre, de dónde se aloja a la gente mientras se le arregla su vivienda, se la traslada a un lugar mejor o se la construye. Bueno, toda esta gente que hoy se ubica y vive en estas situaciones, tanto el CEBIT como la mirada futura que nosotros tenemos de esta zona del Riachuelo es a lo que nosotros apuntamos con los proyectos que hacemos en la cátedra o que lo queremos explotar. Bueno, ahora como una perspectiva y una mirada futura, ¿no?, de lo que el área nos puede ofrecer, o el área que hoy vemos como vemos en un futuro nos puede ofrecer, en una selección de usos que habíamos visto en los márgenes de la cuenca, definimos con colores usos como equipamiento, talleres, industrias, algunos edificios significativos, villas de emergencia, lugares sin tratamiento, algunos lugares pequeños residenciales de densidad media, alta o baja, y pocos espacios verdes públicos. Con todos estos colores definimos todo el territorio del largo del Riachuelo por toda la capital federal y en algunos lugares enfrente del lado de la provincia para definir, y ustedes pueden ver que las manchas de colores al definir usos similares y que no son de viviendas ni residenciales, se puede dar una transformación urbana en esta zona que de hecho hoy el gobierno de la ciudad a través del nuevo código poco a poco le va dando diferentes jerarquías y categorías a los usos y alturas y demás de esta zona. En esta mirada así futura de los bordes y del borde de esta parte de la ciudad, nosotros creemos que en otros lados del mundo ya se hizo, o sea, no es que queremos inventar algo o queremos modificar algo o algo que no existe, sino solamente mostrar algunas imágenes de bordes que hoy existen y que están buenos y que son reales, o sea, es una realidad, no es que son utopías o que
podemos hablar de proyectos futuros, y no es solamente esta charla, es una charla donde muestra realidades. Esta que vamos a empezar a ver ahora con estas imágenes son algunas realidades que nos podremos llegar a imaginar que puedan suceder en estos nuevos bordes, ¿no? Lugares con infraestructuras urbanas, con bordes sobre el agua, que quizá ojalá en un futuro se pueda llegar a utilizar ese agua con fines deportivos o recreativos. Y el contexto, con toda la vegetación que normalmente abunda en todas estas ciudades, también permite generar fuelles y equipamiento urbano y lugares de estar, no con construcciones como estamos acostumbrados quizás construir semicubiertos, sino más bien con los mismos parques, los mismos verdes, los mismos árboles, generar espacios de sombras, de bordes, hasta de anfiteatros pequeños, siempre dando contra estos bordes ribereños que nos pueden mostrar un paisaje muchísimo mejor. Estas imágenes son de algunas infraestructuras públicas. Esto era un pequeño baño turco en Suecia también, en parte del río de la colonización del puerto, edificios institucionales, este edificio de Renzo Piano en Oslo, que se monta, están como en la ciudad, cruza una parte del río ahí que le pasa por abajo y monta otro ala contra el otro lado. También estas urbanizaciones en el borde nuevo de la colonización de los puertos en Oslo, donde permite tanto lo público como lo privado convivir en un ámbito de jerarquía, ¿no? Pero dado ¿por qué? Por decks, por la continuación del sendero por debajo del edificio, la posibilidad de que el edificio llegue al borde del agua, la creación de muelles o balnearios artificiales, se podría llamar, del Apacho, con actividades que permiten usarse, bueno, es como una vista a futuro, ¿no? Que pueda llegar a utilizarse hasta con el mismo agua del río, agujeros en estos grandes planchones de madera, con piletas, como infraestructuras urbanas, ¿no? Públicas. Y también entender cómo la ciudad puede llegar al borde, ¿no? Con edificios nuevos o edificios reconstruidos o restaurados, generando paseos costaneros con urbanizaciones que también se vinculan con el agua de una manera diferente, y que justamente todo el borde del riachuelo, con la proximidad que tiene con el borde ribereño, permitiría una situación de estar viviendo frente al agua con infraestructuras urbanas de alto nivel. Imagínense llegar en un barquito así mínimo a un centro cultural como es esto, que era una vieja fábrica, o a un colegio, que es esto, que está también en el borde, o reconstituir un montón de infraestructuras que la ciudad pudiera tener, como estas que vemos acá. En esta imagen, ustedes ven de un lado esos techitos naranjas, que eran unos lugares donde guardaban unas barcazas muy largas, y a la izquierda ese gran galpón que era una vieja fábrica de torpedos. Bueno, ya se ve la usina de Dinamarca también como infraestructura, enfrente de un restaurante que se llama Noma, que está buenísimo, otras infraestructuras reconvertidas. Esto es parte de esos galpones de techito naranja que yo le mostraba. Hoy es el estudio 3XN, que es un estudio danés muy importante, muy grande, que ocupa dos de esos galpones, y esto es el interior de torpedos que le comentaba, hoy transformado en edificios de vivienda, donde tiene la posibilidad, como ven los kayaks ahí apilados, los que viven ahí, en vez de salir en auto, salen en kayak por el río, de un edificio transformado con otro concepto, ¿no? De la relación con el agua de alguna otra manera.
También los bordes aparecen silos reconvertidos en edificios de oficinas, con sus accesos calados en el mismo hormigón, o esto es en Copenhague, unas infraestructuras también de paseos sobre el agua, donde los edificios privados aparecen en uno de los bordes y estos caminos que por momentos se separan del borde o por momentos se juntan, tienen no solamente situaciones de caminar, sino también situaciones deportivas y que son públicas, de uso público, debajo de, de estas mismas circulaciones. Ahí vemos un edificio que es muy interesante, este edificio que está acá, que se llama Blocks, que es un centro de muestras de arquitectura, de diseño, que forma parte también como de la infraestructura de todos estos caminos costaneros que tienen todas estas partes de las ciudades contra el río. Este es ese edificio que les comentaba. Este edificio, la calle pasa por acá, o sea, pasa por adentro, lo atraviesa y sigue por allá. Y la calle me refiero a los vehículos. Y tiene un montón de auditorios y lugares públicos y lugares de estar, y es como un ícono ahí en Copenhague en cuanto a que se junta un montón de gente a ver espectáculos, tiene una situación con el agua bastante particular. Fíjense lo que el significado de un edificio próximo al agua, que esto lo brinda también el agua. Cualquier construcción que está cerca, quien mira de enfrente ve esta situación de espejo de un edificio con características bastante particulares que no lo puede brindar una situación urbana convencional, ¿no? Las situaciones de vacíos, de sombras que generan un edificio público como este caso, bueno, nos interesaba mostrarlo y nada, que es un recorrido de imágenes, de vinculaciones con el agua que empezamos a ver una situación pasada muy próxima, una situación actual y nosotros creemos que el edificio que nosotros pongamos acá en este borde puede ser una punta de lanza de todo un nuevo recorrido costanero, ribereño de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, pensemos en ese futuro, ¿no? Que creo que para eso estamos los arquitectos. Así que bueno, les agradezco y espero que les haya gustado. Un aplauso. Muy lindo, Marce. Buenísimo, Marce. Qué bueno que se destrabó internet. Sí, 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 la tecnología lo puede. Bueno, no sé si alguno quiere comentar algo, decir algo. Como comentario, para que lo escucho repetido. Creo que una diferencia quizás importante con estos lugares que se están mostrando es que en Buenos Aires tenemos un concepto bastante fuerte referido a lo que son estas zonas ya. El hecho de cuadras largas en las cuales no pasa nada, el tapón tan importante que hay por la industria antes de llegar al río Matanza o al riachuelo. Se me ocurre que se está haciendo una situación similar a lo que pasa en la costanera norte, que tenés un tapón, en ese caso materializado por vías del tren y de la autopista. Acá es por la misma zona industrial. Entonces se me ocurre que una forma más natural de ir ganando todo este terreno es no ir directamente a la costa, sino que todo el terreno o todo el territorio previo a el riachuelo o el río Matanza se tendría que ir constituyendo a la par de esto, como para que no quede una zona aislada, taponada por la industria que le antecede. Vos viste, Nicolás, que en uno de los primeros planitos que mostramos con colores, donde había un montón de detalles
de usos que el suelo tiene en todo ese borde, esos colores corresponden a unas superficies de casi 8 o 10 manzanas, ¿viste? Desde el río Claro. hacia adentro, que es lo que vos te referís. Justamente esas zonas industriales son las que deben, o las que nosotros consideramos y creemos que en un futuro se van a reconvertir. ¿Pero por qué? Al no poder verter sobre el río, un montón de desechos de un montón de industrias que estaban por ahí, hace que esas industrias deban mudarse. El hecho de que algunas de esas industrias se muden, otras industrias próximas a esas industrias que abastecían a esas industrias como secundarias, les sucede lo mismo. Se les va la industria a la cual abastecen, se van de ahí. Entonces empiezan a generar un montón de superficies vacantes, pero superficies vacantes no de 8,66 de frente, superficies vacantes de manzanas. Cuando vos tenés en una ciudad superficies vacantes de manzanas, vos podés o subdividirla en 8,66 y hacer todos lotes idénticos a lo que vos estás acostumbrado, o a generar un tipo de diseño urbano y paisajístico que empieza a tomar carácter porque está próximo al río. Viste que cuando uno anda por San Isidro, por Vicente López, cuando se va acercando al río ya no sé, es como que respira el airecito del río, ¿viste? A lo lejos se ve el río, la vegetación es más frondosa, empiezan a suceder un montón de cosas que te anticipan la situación del río o de la playa, o que suele suceder. Y creo que es una oportunidad que brindan esas superficies para que ese fuelle suceda. Lo que nosotros mostramos acá como estos bordes, y no es para que lo comparemos, nosotros no lo mostramos para ir en esa dirección, solamente mostramos lo que en otros lugares sucede y que lo vemos como que es mejor a lo que hoy sucede acá, y que acá podría suceder eso o mejor, o diferente. Claro. Pero algo diferente podría suceder, no lo que hoy vemos. Por eso, cuando nosotros queremos que ustedes vayan a caminar estos lugares, es para que hoy los vean así, e imagínense lo que esto pudiera ser. No sé, lo que vos hablás de los tapones. El que tiene la suerte de viajar a Nueva York y ver lo que es la High Line, que era una autopista donde pasaba el tren y que estaba casi en el borde de la ciudad del lado oeste, en un pedacito, en un sectorcito, vos podés tomarlo como que eso es un tapón, pero Dilieri y Scofidio se les ocurrió este gran paseo, que lo que sucede ahora es como que irradia este gran paseo situaciones urbanas completamente diferentes y hace que las zonas, barrios y lugares que están lindando o cercanos a esta ex autopista para trenes cuesten un dineral y se transforme toda la zona. Y se reconstituyen los galpones, y hoy es el meatpacking, eran lugares donde las fábricas que envasaban carne. Y las fábricas quedaron y se transformaron, como el borde de Brooklyn también, que da hacia Nueva York, que se transformaron. O sea, suceden en un montón de ciudades del mundo estas transformaciones. Esto que las imágenes que yo les mostré son erradicaciones de los puertos de Oslo y Copenhague y Gotemburgo en Suecia, donde los puertos que quedaron en la mitad de las ciudades, quedaron en la mitad de las ciudades, y hoy los camiones para que lleguen a esos puertos hacen un lío bárbaro del tránsito, del tráfico, casi no pueden circular por calles angostas. Entonces, erradican los puertos a otros lados, las ciudades colonizan esas zonas que antes eran de infraestructuras urbanas o de industrias, y la ciudad coloniza esa nueva zona de una manera diferente. No es la veredita, el pastito, el cordón. Quizá hay otros lenguajes acá que pueden darse y que pueden existir cuando es barajar y dar de nuevo contra una nueva situación urbana y un nuevo borde costanero. Te sumo algo ahí, Marce, que en estos ejemplos y casi todas estas reconversiones en los países nórdicos son todos, como en nuestro Puerto Madero, terminan siendo empiezan siendo el lugar más desgraciado de la ciudad
y terminan siendo el lugar donde el metro cuadrado vale más. Son lugares espectaculares donde se ponen las mejores, las oficinas más cotizadas, los locales más cotizados, y tienen como esta crítica fuerte al mismo tiempo de que pareciera ser que el mismo inversor puso guita en cada uno de esos porque está el mismo local y no te das cuenta si estás en Oslo, si estás en Malmo, si estás en Copenhague o estés donde estés. Copenhague es un poco diferente, pero terminan siendo estos lugares con una riqueza paisajística increíble, reaprovechada encima con este valor que el cuatrimestre pasado vimos en esta charla que trajo Dani de los chinos, ¿cómo era? Que hablaba de la nostalgia y del valor de lo que había, que la verdad creo que quedó grabada, ¿no? Porque es muy recomendable, Sí. la de Lyndon Neri. Que suma todos o sea, tiene una serie de valores que en otro lugar de la ciudad no vas a tener, que lo vuelven más increíbles. Por eso también todo el tiempo planteamos esto de que se imaginen el escenario de acá 10, 15, 20, 30 años, donde esto es un lugar increíble, y la verdad que edificios como el que estamos planteando son estas intervenciones que arrancan un proceso de reconversión, que encima ya arrancó, pero que lo terminan de consolidar. El ente Acumar opera sobre todos estos municipios que ustedes vieron en estas imágenes. Es como una partecita de esos municipios, pero en sí mismo toma relevancia por la magnitud que tiene. Entonces, este edificio, o mejor dicho, en este edificio, podrían tomarse también, creo que hoy no sucede. Después se lo preguntaremos si viene alguien de Acumar a darnos alguna charla. Si tiene algo que ver con una lógica unificada en cuanto también a lo urbano y programático. Es decir, si la cuenca tomada como un territorio en sí mismo, como con una gran avenida central que es el río, puede tener situaciones de abastecimiento desde el río, donde el río sea una vía de circulación y en todos los bordes empiezan a haber infraestructuras como colegios, CGPs, bibliotecas, viviendas y un montón de situaciones y de cuestiones que hacen a toda esta nueva vía o esta nueva cuenca. Sí, también una cosa de lo que decía recién Nicolás, que me parece importante también, que es esto de todas las industrias, ¿no?, que utilizan el río para verter y lo que ya conocemos. Digamos, también está esta idea o este debate de ciudad que es importante, que es de la mixtura, ¿no? O sea, en algún momento se estudiaba el zoning, como que tiene que haber zonas de vivienda, zonas de trabajo, zonas de estudio, etcétera, zonas comerciales, que eso un poquito, digamos, hay teorías que cuentan que eso fracasó, que la ciudad ideal es esta ciudad de los 15 minutos que hablaban nuestros titulares a principio de año, donde uno puede encontrar en unas zonas cortas un poco de todo, que es la ciudad ideal, ¿no? Siempre hablamos de ciudad universitaria porque está tan aislada, porque está tan lejos de la trama urbana. Si alguno conoció Córdoba, es un buen ejemplo de una ciudad universitaria que está muy metida, que uno va caminando al centro de la ciudad. Y todo eso genera una riqueza urbana que es envidiable, digamos, en nuestro caso está tan cortado por las autopistas, ferrocarril, etc. Entonces, por un lado también pensar como todos estos debates que hay de hacia dónde va la industria, ¿no? Como que probablemente mucha de la actividad industrial va a tener que ver con
digamos, con otras tecnologías. Y eso también nos acerca a este debate de por qué, o sea, como que nuestra ciudad es más bien una ciudad que provee servicios y no industrias, ¿no? Si eso está bien o debería ser distinto, o todas las nuevas tecnologías, industrias que deberíamos imaginar, proyectar, que deberían empezar a ocurrir en la ciudad, también que no sea solo una ciudad que, digamos, que funciona de los servicios y del comercio. Entonces, me parece que está bueno seguir pensando un ideario que en este lugar pueda haber equipamiento, pueda haber parque, pueda haber vivienda, puede haber industrias, lugares de trabajo, como que toda esa mixtura, me parece que debería, que es algo que podemos imaginar en esta hipótesis de trabajo que estamos lanzando, ¿no? A mí se me viene a ejemplo lo que es Rosario, si no me equivoco, que se fue descentralizando, se fueron armando como diferentes polos, en vez de como Buenos Aires estar toda centralizada en un solo lugar. Y fueron haciendo como, acá tenemos las comunas, que están los centros comunales, que se puede ir descentrificando la ciudad en diferentes lugares, para que esto justamente la ciudad esté todo cerca. Uh-huh. Sí, tal cual, tal cual. Había por ahí un material que trajo Luis Bruno, uno de los titulares del taller a principios de año, no sé si ustedes lo llegaron a ver o no, si no está muy fácil de ubicar, que es esto de la ciudad de los 15 minutos, que sobre todo en la pandemia se puso muy así sobre la mesa, de poder trabajar, vivir, recrearse, digamos, a la cercanía y no tener que trasladarse. El gran ejemplo de eso es Brasilia, ¿no? Que es como una ciudad que fracasó, digamos, del automóvil, de la autopista, para ir de una actividad a otra. Y por eso a mí esta charla de Marcelo me parece genial, porque a la vez también a todos nos cuesta tanto mirar con cariño este lugar, ¿no? O con una proyección de futuro distinto, que lo vemos como un lugar contaminado, malo, alejado, marginal, de borde, peligroso, con todos los problemas que uno puede enamorar, están como todos ahí. Pero bueno, la realidad es que el territorio, el suelo es finito, digamos, no es que... Y es un área que es inevitable, incluso, digamos, no sé, tal vez muchos desarrolladores, mucha gente que tiene así como visión de futuro, de mercado, de crecimiento, etcétera, está apostando ahí. Eso tal vez puedes contar algo, Marce. El gobierno de la ciudad lanzó este año muy fuertemente una cantidad de incentivos, que no me acuerdo cómo se llamaban, convenios urbanísticos para desarrolladores, arquitectos, con beneficios enormes para construir en esas áreas. Entonces son como un impulsos, como cosas que van tomando cada vez más fuerza y a la vez es un territorio fantástico, ¿no? Sí, sí. ¿Alguno fue ya al terreno? Parece que no. Sí, por acá. Vos, Cintia, ¿lo recorriste? Sí, y con la otra Cintia, con mi compañera de grupo. ¿Y qué impresión tuvieron? Nada, bueno, el riachuelo sí, bueno, lo vimos, le digo, muy linda vista, le digo, bueno, va a costar limpiarlo, pero no perdamos la oportunidad, le digo, porque tenemos una revista, tenemos todo el terreno para usar y
en eso no queríamos enfocar. Ya al inicio cuando llegamos y empezamos a sacar una foto lo que pudimos. Ahí va. Bueno, eso es como, tal vez es como una impresión inicial, ¿no? Que todos tenemos. La verdad fue cambiando mucho en estos años. Tal vez Proa fue uno de los primeros proyectos así de equipamiento, museo, etcétera, que a mucho nos acercó de otra manera a ese lugar. Pero bueno, también mientras nosotros éramos estudiantes era un clásico también trabajar en esa zona y es un territorio que se fue transformando. Ojalá eso se acelere en los próximos años. Hay una frase genial que la decía siempre el arquitecto Valiero, que decía, la arquitectura define. Y uno, yo les recomiendo que, no sé, mango que gane, mango que se lo gaste en viajar. Entonces, uno ve, digo viajar a donde fuere, ¿no? Pero salir como del entorno que uno está acostumbrado a vivir para ver otras cosas y alimentarse también de otras cosas y ver que otras cosas son posibles. Y en esto de que la arquitectura define, hablando de ríos, todas las ciudades importantes que nosotros consideramos como importantes por la urbanización que tiene o los hitos arquitectónicos que tiene, llamémosle Londres, París, Tokio, Berlín, Múnich, no sé, y podemos seguir enumerando un montón de ciudades que son ciudades muy importantes o tan importantes como Buenos Aires, porque Buenos Aires está a la altura de ese tipo de ciudades. Este río es el futuro, es decir, hoy es lo que es, y cuando uno viaja a cualquiera de estos lugares ve que el borde de los ríos tienen una calidad, y esto que decía Popo de lo que la transformación hace en cuanto al valor de la zona, que lo muestra y lo evidencia como el futuro de la ciudad de Buenos Aires, pero no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino de la región metropolitana integrada en lo que es el sur de la ciudad con Avellaneda y con Lanús, para o sea, terminar de definir el gran territorio metropolitano. Entonces, esto en vez de ser un tajo, tiene que ser algo que une, que lo que sucede de un lado sucede del otro. Y es a donde me parece a mí la mayoría de ustedes van a operar en un futuro inmediato. Es cuestión de, aparte de los incentivos que comentaba Charlie, de ver quién lanza la primera piedra, ¿no? El Estado, por lo menos con esto del camino de Sirga, la reurbanización de la zona y la modificación del código en cuanto a los usos y a los beneficios constructivos que le da. Yo creo que es el lugar que es el que mayor transformaciones va a sufrir, tanto para la ciudad como para los beneficios de quienes lo habiten. Y creo que el edificio que nosotros vamos a hacer tiene que formar parte de ese futuro, no de este presente. Tiene que formar parte de ese futuro. Yo estoy segurísimo que eso va a suceder. Por supuesto, son operaciones que demandan muchísimos años, pero Puerto Madero demandó 20 años, desde el año 90 hasta el 2010 fue que se consolidó. Y antes era un lugar donde ustedes caminaban por ahí, tenían un montón de camiones estacionados, haciéndose asaditos en la calle, porque no transitaba nadie, y antes que todo eso sucediera, era el balneario de la ciudad de Buenos Aires. Pero
tuvieron una mala idea o una buena idea de arrojar adelante del balneario de la ciudad de Buenos Aires los escombros de la demolición de la autopista 25 de Mayo. Entonces, el balneario dejó de ser balneario, pasó a ser una laguna, se generó la reserva ecológica con esos desechos, pero bueno, se van haciendo operaciones en los bordes que, por lo menos en el borde en relación al Río de la Plata, alejan a la urbanización del río. Este lugar sería el único lugar que lo acercaría, que se podría conformar bordes como los bordes de Montevideo, como los bordes de Rosario, como los bordes de un montón de ciudades que están contra el río y que son paseos geniales, con locales y bares y un montón de cosas que hacen a una mejor ciudad, ¿no? Más linda al menos. Sí, total. Yo me acuerdo, perdón, poco no, que me acordaba, era muy chico, que Puerto Madero era como un lugar medio peligroso, que era divertido porque estaban estos edificios abandonados y hubo una muestra de arte en algún momento muy importante, no sé si alguien se la acuerda, que fue como que viró ahí como hubo una bienal de arte que se hizo en lo que eran los edificios vacíos, y vinieron, hubo como un concierto muy grande con un barco de carga, una cosa así que se estacionó por ahí, bueno, fue un evento cultural que dio vuelta a la ciudad, la verdad. Creo que acá el problema es que esto está contaminado, que siempre como lo más complejo que tiene, por eso este edificio, ¿no? Por eso Pumar. O sea, imaginemos que digamos, si este agua empieza a dejar de estar contaminada, no hay que insistir demasiado a nadie para invertir ahí. O sea, es un lugar maravilloso, lleno todavía de terrenos enormes, de galpones que no se usan más. Un fenómeno parecido a los que trabajamos más acá en Capital, que sucedió hace unos años, está sucediendo Chacarita, Paternal, digamos, que había muchas industrias, galpones, etcétera, y muchos de los estudios estamos trabajando mucho ahí, digamos. Esto sin contaminación es un área espectacular. Se cree que el riachuelo, la cuenca Matanza-Riachuelo, si se la deja de contaminar casi naturalmente, se descontamina, porque va volcando sobre el Río de la Plata constantemente. Entonces, bueno, esto lleva recién muy pocos años, 10 años recién de esto de los caminos de Silva y la causa Mendoza, es de más o menos 2007, 2010, por ahí. Así que va a llevar un tiempo, pero bueno, estas transformaciones urbanas siempre demandan mucho tiempo, y sobre todo transformaciones casi naturales que uno espera que se den. Sí, totalmente. Tengo 3 comentarios. Uno, remarco esto que dijiste varias veces, Marce, en la charla, que pasabas por ahí cuando yo tenía 10 años, o sea, hace 20 años, estabas a 10 cuadras del riachuelo y había un olor insoportable en cualquier lado. Y hoy, a mí me pasa que vuelvo por el 27 de febrero todos los días para mi casa, que es la avenida que bordea el riachuelo, y en algunos sectores todavía queda olor, no está, pero nada que ver. Antes era realmente una mugre, era un asco acercarse a ese lugar, y hoy, 20 años después, sigue estando contaminado, más vale que no te caigas ahí porque te sale el tercer ojo, pero la verdad que es otra situación. Después, muy cerca de donde está el terreno, está Parque Patricios, que también es un área que totalmente logística, con vivienda de muy baja densidad, que está el polo tecnológico, y se generó una inversión enorme en el área. Y es más, junto con Palermo
y la franja norte debe ser el lugar donde más inversión hubo en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años. Todavía no se transformó del todo, pero está bastante cambiada. Y la tercera, que más allá de todos los escenarios positivos que uno se imagina para el área, estamos en Argentina. Obviamente que con el desarrollo inmobiliario visto desde el lado, si quieren, positivo, no desde el punto de vista negativo, hoy está todo parado. O sea, pensar en inversión privada, en la construcción de viviendas o la inversión de casi cualquier tipo, hoy está muy complicada, pero quizá en 5 años esto se revierte. En 3 años, 10 años, esperemos que se revierta por el bien de todos nosotros, pero el día que se revierta, las condiciones en el área están dadas como para plantear un escenario muy interesante a futuro. Y en ese sentido está buenísimo que cuando arranquen con su proyecto, ya en algunas de las presentaciones aparece, es más, en la última que estábamos viendo un poquito se ve, planteen qué se imaginan que va a ser el vecino. No va a ser una planta de la Policía Federal para tener autos adentro, que es una desgracia, o una industria al costado. Quizá hay técnicas como de dibujo, de representación, como para ver el escenario que plantean, donde pueden mostrar como una cajita de vidrio por arriba más alta, con los 7 pisos que puede tener eso a futuro. La verdad no sé cuántos pisos puede tener. Pero empezar a mostrar en sus dibujos el escenario que realmente plantean para el área, y no un escenario desgraciado, porque no va a verificar ningún edificio ni un escenario tan desgraciado como el de hoy. Bueno, eso. Traten de averiguar, perdón, Charlie, traten de averiguar en el código las alturas que hoy el gobierno de la ciudad dotó a toda ese área. Porque justo el terreno que nos tocó se llama área de... Espera, ya te digo, no me quiero equivocar. Área de renovación urbana Riachuelo. Manzana típica. Área de renovación urbana Riachuelo, y dice algo así como sobre las alturas, aunque que se los quiero leer textual, pero es como 22 metros o 38 metros en un edificio exento. Bueno, tengan en cuenta lo que hablamos antes de la dimensión de los terrenos. Son terrenos que permiten edificios exentos. Entonces, edificios exentos de 38 metros, estamos hablando de 13 pisos más 2 retiros, son torres de 15 pisos, planta baja más 15 pisos de altura, 16 pisos. Esa lógica podría empezar a aparecer ahí. O de 7 pisos más 2 retiros, si son edificios entre medianeras. Pero solo el 40% del terreno. O sea, dice que el 40% pueden ser edificios exentos de altura máxima 38 metros, que el 75%, mejor dicho, el 35% tiene que ser edificios de altura máxima de 22 metros y el 40% tiene que ser los edificios exentos. Y además hay una cuestión de que habla puntualmente de manzanas mayores a 10.000 metros cuadrados, y esta no llega exacto a 10.000 metros cuadrados, tiene un poquito menos, pero bueno, estimamos que aplica lo que dice acá, porque además es como que el polígono de Avenida Vélez Sarsfield es un polígono que puntualmente toman como de estudio en el código. Qué silencio. No, buenísimo esto que averiguaste. Está bueno, un poco de dato. Sí, para los que la quieran buscar. Que eso es lo que puede suceder alrededor entre todos esos grandes terrenos que el edificio tiene, que la propuesta que nosotros estamos haciendo tiene. No, nosotros creo que no vamos a llegar a hacer 15 pisos, pero nuestros vecinos podrían tenerlo. Y esto que vos estás leyendo son escalas de edificios y cantidad de superficie libre de los terrenos que deben dejar para que esa situación o esa mixtura urbana suceda. Hay edificios más bajos unidos y hay edificios exentos más altos entre determinado paisaje libre y verde.
Está bueno, me parece también, pensando en el ejercicio que vimos, si quieren podemos ver otro, el que vimos de Agustín y Camila, dibujar el puente en escala, ¿no? Como probablemente nuestro edificio no es un edificio tan alto, no sé, salvo que alguien quiera proponer un edificio en altura, como entender esa escala, entender la cubierta, la vista desde el puente, como ahí hay una relación, tenemos mucha cercanía con este objeto importante, ¿no? Que es este puente. Incluso también en algún momento se habló, estaría bueno investigar el puente si es solo vehicular o si hay que sumarle o pensarle un área peatonal para bicicletas. Tenemos ahí. Actualmente tiene como un camino de cada lado, que, o sea, no puede ser que pase una bicicleta, pero no se continúa con una bicisenda en ninguno de los dos lados. Eso es medio bajón. Como que por ahí también se podría plantear una bicisenda o una cuestión peatonal. ¿No tiene área peatonal? Sí, tiene una de cada lado, pero lo que digo es que a efectos de la bicicleta no continúa una bicisenda de ninguno de los dos lados. O sea, pasa una bici andando, pero, digamos, vos cuando desembocás caes a la calle. No hay ni bicicleta, ni bicisenda, ni ciclovía, ni nada. Claro. Bueno, está bueno eso, la verdad, pensarlo se planteó en la previa de la discusión del terreno, ese tema. Después una última cosa de la teórica de Marce, que en los primeros dibujos que se ve todo el territorio y todo esto de, digamos, como de la naturaleza geográfica que tiene este lugar, me hacía acordar, y vos lo mencionabas a Valiero, Marcelo, que los que estudiamos en la cátedra de Valiero, en un momento te taladraban con Alvar Aalto, ¿no? Había que estudiar mucho Alvar Aalto, que para los que algo conocen Alvar Aalto o no, o sea, es básicamente como un arquitecto que se lo puede como sintetizar, si hay que decir 2 o 3 palabras, es como alguien que fue como muy sensible y muy orgánico con el paisaje, ¿no? El paisaje de Finlandia. Que tiene los lagos, que tiene como cierta forma, cierto clima, cierta idea material, etc. Y todo eso se lleva a obras de distintas escalas, de distintos tipos, pero que siempre parecen tener como una lógica así lineal en cuanto a una interpretación del territorio muy particular o muy interesante. Y acá me parece que está bueno también esta mirada, así un poco de dron, o esta mirada geográfica de territorio. Hay como una naturaleza de cómo es este lugar, que podría dar también como algunas ideas o narrativas del proyecto, de formas, de algunas decisiones que no son así tan necesariamente de lo muy inmediato, ¿no? O de lo muy cercano, digo, del entorno del puente, el edificio al lado, el de enfrente, sino, bueno, situarse. Porque este edificio, a su vez, se supone que tiene que representar, no sé si se supone, pero uno podría decir, tiene que representar todo este sistema, no estas cuadras ahí donde estamos instalados, ¿no? ¿Quieren que veamos alguno más, Andrés? Dale. Sí. Nosotros pasamos si quieren. Yo tengo unas ganas de hablar, es como que estoy muy contenida. Aprovechemos. Bien. No, si ¿Querés quieren pasamos, yo estoy con Iván. ¿Qué? Yo estoy con Ivo, que está ahí, está todo colorado, ya se quiere matar. ¿Qué estás haciendo? Dale. Adelante. No, si quieren compartimos. Es súper básico igual lo que trajimos, pero... Acá yo lo encontré. Yo comparto. Ah, ¿vos compartís? Ok. Sí. Igual creo que no